Listo, ya son 10:05, vamos a dar arranque. Buenos días a todos nuevamente, muchas gracias por sumarse a esta tercera sesión del October Cloud Fest. Mi nombre es Natalie Mejía, ya varios de ustedes me conocen. Y hoy algo pasa con los slides hoy. Hoy en conjunto con Lorena Cruz y Felipe Sánchez, quienes conformamos el equipo de marketing acá en Grupo Smartec, vamos a estar de la mano con ustedes tras bambalinas, platicando, preguntando más bien sus nombres completos para la dinámica de cierre. Nos ayudan mucho sumándose con su nombre completo como se registraron a la sesión, ¿vale? Y antes de ir de lleno a la sesión de hoy, queremos contarles lo que hacemos en Smartec. Para todos los que no nos conocen, en Smartec creemos en el poder que tiene la tecnología para hacer a las empresas más competitivas, ¿vale? Y esto lo hacemos creando estrategias uno a uno, identificando los retos del negocio y los retos, panorama de riesgos y amenazas a nivel global que estamos enfrentando. Entonces, lo que hacemos es platicar uno a uno con nuestros clientes y generar estrategias ad hoc para robustecer su seguridad y minimizar la superficie de ataque. Esto lo hacemos con gente, procesos y tecnología, ¿vale? Ahora que muchas empresas están adoptando la nube y están desplegando servicios muchos dicen que la pandemia vino a ser ese catalizador para la transformación digital, y si bien hemos visto un crecimiento exponencial en servicios desplegados en nube, lo que hacemos en Smartec es ser ese brazo extendido de su equipo de seguridad y de nube para aprovechar las bondades de estos nuevos entornos híbridos y poder minimizar la superficie de ataque al mismo tiempo que hacemos crecer el negocio. Y para ir de lleno a la sesión de hoy, que está dedicada a gobernanza, riesgos y cumplimientos en la nube, aquí les pongo esta frase para reflexionar. Que dice David Wright, director de investigación de Gartner: un plan de gobernanza en la nube efectivo debe estar alineado con el modelo operativo de la organización, ¿vale? Todo esto para minimizar riesgos, para minimizar ser la próxima víctima de un ransomware, de un tipo de cryptojacking o bien de una falta normativa. Hoy la sesión está dedicada a platicar sobre los retos y riesgos de gobernanza y cumplimiento con Microsoft Azure. Y acá está con nosotros Omar Fuentes, Adrián Sánchez y Manuel Pérez. Adrián y Omar forman parte del equipo de Grupo Smartec. Manuel nos acompaña por parte de Microsoft y nos van a contar una historia muy interesante sobre una empresa que decidió subirse a la nube y que ahora está pues enfrentando temas importantes con gobernanza, riesgos y cumplimientos. Aquí los dejo con Omar y yo regreso más tarde para la dinámica de cierre. Les recuerdo que vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Por favor, envíen todas las preguntas, inquietudes que tengan por el chat, y también la intención es que estas sesiones sean muy interactivas, entonces pueden reaccionar ahí con los emoticones que tienen en Zoom o en LinkedIn que estamos transmitiendo en directo. ¿Vale? Gracias a todos y los dejo con Omar. Perdón, hola, muy buenos días a todos, bienvenidos. ¿Me pueden confirmar si ahí me escuchan bien? Te escuchamos bien. Bueno, creo que sí. Súper, bienvenidos, mi nombre es Omar Fuentes, yo formo parte del grupo de Smartec, como bien ya les introdujo Natalia al principio. El día de hoy les voy a platicar una historia bastante interesante. Como ya saben, a nosotros en Grupo Smartec, pues nos gusta trasladar nuestras experiencias que hemos tenido a lo largo de estos años en el ámbito de ciberseguridad, y con la finalidad de precisamente recalcar esos puntos importantes que muchas veces en las organizaciones pues creemos que no nos va a pasar o que estamos exentos
de todo esto, ¿no? Pero antes de comenzar con la historia, vamos a recapitular un poquito lo que conlleva tener un plan de migración o en este caso ya tener tu infraestructura en la nube, ¿no? Como bien lo dice el webinar, vamos a hablar de gobernabilidad, cumplimiento y riesgos. Y sobre todo los riesgos es algo bastante importante que las organizaciones tienen bien en mente, que incluso a nivel, incluso sentimiento, es lo que a muchas organizaciones no les convence migrar todo esto a la nube, ¿no? Por diversas cosas, incluso muchas veces pueden sonar paranoicos, pero la realidad es que a veces nosotros como directores, como dueños de la empresa, como dirigentes de varias áreas, pues lo menos que queremos es una brecha de seguridad y que pues obviamente se pueda exponer este riesgo, ¿no? Sabemos que tener un ambiente en la nube es un modelo de responsabilidad compartida, ¿no? Es decir, el que nosotros migremos servicios a la nube no quiere decir que ya ellos se van a encargar de todo, ellos van a tener la seguridad de que todo va a estar disponible, tu información no va a ser robada, etcétera, ¿no? Esto lamentablemente es imposible y hasta cierto punto lógico, porque lo único que va a hacer nuestro proveedor de nube pública es garantizarnos el que nuestros servicios, nuestros recursos estén disponibles en todo momento, ¿no? Y sí, va a haber cuestiones en seguridad en las que nos puedan apoyar y que pueda aportar bastante en reducción de riesgos. Sin embargo, pues también depende mucho de nosotros qué es lo que estemos migrando a la nube, ¿no? Hay diversos retos en temas de seguridad, ¿no? Desde ataques de phishing, robo de credenciales, exfiltración de información, error de configuración o falta de configuración de seguridad. Muchas veces también algunas organizaciones subimos software sin no antes haber conocido si estaba vulnerable en algún punto. Entonces, a veces hasta nosotros mismos, por precisamente no tener esta como ideología de gobernabilidad y cumplimiento, pues hacemos todo rápidamente, sin mayor premura y pues vienen los huecos de seguridad, ¿no? Otra parte también de los retos a los que se enfrenta tener una infraestructura a la nube, pues es la gestión, ¿no? El mal aprovisionamiento de tus recursos también puede ser un factor bastante importante, incluso de pérdida económica, porque en muchas organizaciones nos ha tocado ver que se ponen a crear varias máquinas virtuales, servidores, etcétera, pero se pierde esa visibilidad y esa gestión de todos los recursos, ¿no? A lo mejor puede pasar que nada más tienes dos máquinas virtuales, pero los recursos realmente están sobrados y de alguna manera pues sabemos que esto conlleva el consumo de créditos o en este caso dinero como tal, de tener esa máquina virtual funcionando correctamente. Y obviamente el tema del cumplimiento, pues es la mala adopción de controles de seguridad. Muchas veces estamos acostumbrados a que los controles de seguridad que existen en un ambiente on-premise o en un ambiente clásico son los mismos que en la nube y bueno, esos puntos los vamos a ver más adelante, ¿no? Pero quería más o menos introducirlos en estos puntos y en estos retos porque precisamente eso es de lo que va la historia del día de hoy, en la cual, pues bueno, les voy a platicar próximamente, ¿no? La historia conlleva básicamente de una empresa que se llama AcmeMex. ¿Quién es AcmeMex? Es una empresa reconocida a nivel Latinoamérica que se dedica a la fabricación de autopartes, ¿no? Esta empresa ha desarrollado bastante todas sus áreas, ha sido bastante exitosa y sin embargo, pues como es una empresa que ha sido exitosa, pues necesita continuar a la vanguardia y sobre todo en temas tecnológicos, ¿no? Porque hoy en día este tipo digamos, de industria, pues requiere de avances tecnológicos bastante grandes, ¿no? Como máquinas de producción, gestión de las máquinas de producción, bases de datos, etcétera, siempre para garantizar la continuidad del negocio. Entonces, en esta empresa de AcmeMex existía un ex ingeniero en sistemas, y digo ex ingeniero porque al paso de los años, pues logró seguir evolucionando y creciendo profesionalmente. Miller estuvo más de 10 años en esta empresa, tuvo un crecimiento profesional bastante notable en el negocio también, aportó muchísimo de lo que eran sus conocimientos. Sin embargo, pues como todos en este mundo de TI, pues comenzamos a veces con lo básico, con lo principal, ¿no? ¿Y qué es lo principal para Mark Miller, que es el protagonista de esta historia? Él comenzó como ingeniero de soporte técnico. Como ingeniero de soporte técnico sabemos que vemos y trabajamos en diferentes áreas, ¿no? Desde networking, troubleshooting, incluso hasta el nivel de lo que conocemos en el mundo como capa 8, que es precisamente entender cómo los usuarios finales que no están familiarizados con todo este tema de la tecnología, pues ven las herramientas, ¿no? Cómo es que la están utilizando y qué es lo que podríamos hacer o facilitar para que los usuarios finales que no están familiarizados tengan una mejor interacción y sean más productivos, ¿no? Entonces,
Miller siempre fue una persona bastante autodidacta, le gustaba estarse capacitando por sí solo. Hoy en día hay muchas herramientas gratuitas que nos ayudan a hacer eso, incluso podría decirse que hasta YouTube tiene buenos tutoriales, etcétera, ¿no? Entre otros portales de proveedores. Y el que Miller se haya relacionado y desarrollado en estas áreas lo llevó a crecer bastante en la empresa a lo largo de 5 años, al grado de que a los 5 años pues ya era gerente de sistemas. Ahora Miller no era como el que estaba en campo, sino que le tocaba ser ya parte de lo que es un liderazgo con respecto únicamente al área de sistemas, ¿no? Veía ya temas más enfocados de networking, de programación, troubleshooting, mantenimiento, aprovisionamiento de servidores físicos, pero todo esto en una infraestructura, digamos, clásica, por así decirlo, ¿no? Lo que hoy en día muchos estamos en la zona de confort, de que vemos nosotros nuestro site con los servidores y vemos que todo está en verde y pues decimos, ok, todo está súper, ¿no? Todo va funcionando correctamente. De la mano, pues también empezó a interactuar con proveedores de todo tipo, ¿no? De infraestructura, de seguridad, etcétera, que obviamente fue viendo y visualizando cómo es el trato con las personas en el mundo de TI, que al final de cuentas se dio cuenta que es un mundo bastante chico y comenzó a aprender bastantes cosas de sus diferentes proveedores de seguridad, de infraestructura, etcétera. Y como les repito, era una persona bastante autodidacta, pues empezó a crecer bastante, ¿no? Su crecimiento era tan exponencial que al final de cuentas siempre fue reconocido por sus directivos, ¿no? Fue una persona muy buena, muy dedicada y logró finalmente posicionarse como gerente de infraestructura de TI. Como gerente de infraestructura de TI, él tenía en mente el tema de transformación digital. Él ya no veía, digamos, como el lado on-premise, el lado clásico, sino que él sabía que este mundo de la tecnología cada día y día iba evolucionando bastante, ¿no? ¿Y cuáles eran una de esas evoluciones que él tenía en mente? Pues precisamente hacer un refresh tecnológico, tanto de su infraestructura como de los procesos y que conlleva todo esto, ¿no? Miller, por iniciativa propia y bueno, para prepararse a los cambios que la industria tecnológica le ponía enfrente, pues comenzó a capacitarse, a certificarse, incluso empezó a aplicar diferentes marcos de referencia y normativas que le ayudó a bajar esos controles de seguridad a su, digamos, a su ambiente para poder tener todo con base a mejores prácticas, ¿no? Esto fue bastante bueno, pero seguimos con el tema de que era en su infraestructura clásica, en la normal, ¿no? No estaba viendo más allá, pero bueno, digamos que iba paso a pasito evolucionando con esto, ¿no? Se encargó, por ejemplo, de tener varios controles de seguridad sobre su infraestructura en los equipos de puntos finales, en servidores, en bases de datos. Y bueno, todo esto obviamente lleva una capacitación constante, certificación, diplomados, etcétera, ¿no? Le ayudaron bastante bien y hasta este punto Miller seguía siendo reconocido por la organización como una persona bastante exitosa que seguía siendo reconocida por los directivos, ¿no? Hasta este punto todo iba bastante bien, reconocieron su trabajo, estaban muy felices con todo lo que estaba haciendo, puesto que estaba aportando bastante en que la empresa fuera competitiva en el mercado. Comenzó a tener bastantes responsabilidades, él manejaba ya información de valor, como diagramas internos, algunos flujos de información, mediciones de muchos años para atrás, de todo lo que era prácticamente la historia de la empresa, ¿no? Con todo esto, Miller propuso tener digamos, hacer una inversión, un presupuesto para poder generar un refresh tecnológico. Y para esto ya se estaba preparando para tema de migración y infraestructura a la nube. A Miller, al proponer esto, obviamente los directivos, conociendo que era bastante bueno, pues le dijeron, ok, no hay ningún problema, vamos a aceptar esta propuesta y pues prácticamente queda en tus manos que todo esto funcione correctamente, ¿no? Miller comenzó con esta transformación digital. Fue un refresh tecnológico enfocado a la revolución de disponibilidad, integridad de la información con un esquema de soluciones en la nube, podía ofrecerle mejores resultados. Pero, ¿qué pasó en este punto? A lo mejor lamentable o por suerte, coincidió que se venía la pandemia, ¿no? Ya se empezaba a sonar que era un motivo, bueno, más bien era un riesgo de nivel internacional, que teníamos casi que estar aislados, pero no estaba tan explícito porque, bueno, fue evolucionando con respecto a los gobiernos, las decisiones que estaban tomando, ¿no? Pero Miller dijo, ok, a lo mejor esta situación pues puede favorecernos en el sentido de poder acelerar un poquito la migración de toda esta infraestructura a la nube, ¿no?
Y durante toda esta transformación digital, obviamente llevó semanas, incluso un par de meses, pero hubo algunos días relevantes donde pasaron cosas que precisamente Miller perdió un poquito de visibilidad y gestión de todo esto, ¿no? Y vamos a platicar qué pasó primero en este día relevante, ¿no? Primero comenzó con la búsqueda de proveedores. La intención de buscar a sus proveedores es que le pudieran decir y explicar si podía migrar todo su software, todos sus aplicativos a la nube, ¿no? Con la intención de que no hubiera algún error de compatibilidad, porque muchas veces pasa que sube un aplicativo a la nube, un servidor a la nube, pero se comporta de manera diferente, los accesos son diferentes, los temas de red también son diferentes, entonces puede haber complicaciones y lo que menos quería Miller pues era entorpecer la producción, ¿no? Una vez que estos proveedores pues le daban luz verde para poder hacer su migración, perdón, a servicios en la nube, pues iba el paso más importante, ¿no? Por su propia mano él escogió bueno, más bien buscó, analizó y escogió la mejor nube que pudiera aportar bastantes beneficios a la empresa. Y la selección de esta nube pues fue Microsoft Azure. Con Microsoft Azure, él empezó a descubrir qué herramientas proporcionaba Microsoft, incluso algunas de maneras gratuitas, cómo Microsoft te iba acompañando en cada uno de los pasos de poder generar algún recursos en la nube. Incluso era tan fácil, digamos por así decirlo, que él por su propia cuenta empezó a habilitar el portal, lo empezó a explorar, vio cada una de las pestañas, qué es lo que podía y lo que no podía hacer. Comenzó con la creación de máquinas virtuales, servidores y sin más premura comenzó la migración de varios equipos a la nube, ¿no? ¿Por qué hasta este punto lo hizo de manera rápida? Porque aquí en el día 1 ya la pandemia estaba más fuerte, ya era un llamado oficial por parte de las autoridades para quedarnos en casa. Entonces ahí Miller empezó como a estresarse un poquito, ¿no? Los días fueron un poquito más estresantes porque en la entrega de estos servicios, él como área de infraestructura y coordinar las demás áreas, pues era bastante complicado, ¿no? Entonces, como a todos la pandemia nos agarró de sorpresa y impulsó esta transformación digital. Pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas, perdón, y vamos a ver por qué. En el día 2 más relevante de esta transformación digital, Miller ya tenía la mayoría de los servicios migrados a la nube, ya todo estaba bien, al parecer todo estaba funcionando correctamente, pero reitero, esto lo hizo de manera rápida, sin mayor enfoque. También tuvo que estarse coordinando con otras áreas para la creación de VPNs para los usuarios que ya estaban trabajando en home office. Obviamente, con esto encima y al estar coordinando otras áreas, pues le fue un poquito complicado estar gestionando todo esto al mismo tiempo, por lo cual, y como a todos tal vez, trabajar bajo presión y sobre todo por la pandemia, pues representaba ya bastante estrés y pues se le fueron varias cosas, ¿no? Varias cosas bastante importantes que no tuvo que haber quitado el foco de ellas, ¿no? Entonces, en lo que coordinaba accesos de VPN, también les explicaba a las otras áreas los servicios que ya estaban migrados, cómo iba a ser el acceso, cómo a lo mejor si no querían que fuera completamente nube, tenían que saltar a la organización y de ahí salir por el enlace de la organización para llegar a los servicios en la nube, pero sabemos que a lo mejor esta práctica pues no era la mejor, entonces empezaba a haber muchas dificultades y ellos no nada más eran los estresados, sino que los usuarios finales también empezaban a confundirse. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos, como les repetía al principio, no estaban acostumbrados a esto. No muchas organizaciones antes de la pandemia habían optado por una modalidad de home office. Entonces, lo que conocíamos como el perímetro, es decir, nosotros vivíamos de manera en zona de confort en nuestro sitio, en nuestra organización, en nuestro edificio, todos nuestros empleados concentrados en un solo punto, era lo que nos mantenía tranquilos, ¿no? Pero obviamente al llevarlos a casa, pues ya no es lo mismo que los usuarios finales estén contactando al service desk para preguntar, oye, ¿cómo accedo a esto? Repárame esto, etcétera. Y la confusión vino cuando les proporcionan sus accesos a las VPNs y más aparte les mandan accesos a otros recursos que ya están migrados en la nube. Y pues ya se empiezan a desentender un poquito, ¿no? Empiezan como que, oye, me estás entregando unas credenciales que tengo para acceder a la organización, o si estoy ingresando a los programas o no estoy ingresando, y estas otras credenciales que son, y también por seguridad, pues las contraseñas eran un poquito complejas, y pues esos procesos empezaban a verse un poquito deficientes, ¿no? Porque sabemos que ahí pues hay varios huecos de seguridad, ¿no? Entonces Miller tenía que atender muchísimas cosas al mismo tiempo, por lo que el soporte iba en aumento por todos estos cambios, ¿no?
gestionar todo esto, los usuarios confundidos y obviamente el tiempo encima por la pandemia, ¿no? La verdad es que fueron tiempos bastante estresantes para Miller y estoy seguro que para algunos también en sus organizaciones porque tenías que estar preparado para todo, ¿no? Aprovisionar incluso en su momento, pues comprar licencias para los programas de videoconferencia, que todo fuera más ágil y de alguna manera también ir capacitando a los usuarios para que se prepararan para esta transformación digital, ¿no? Entonces, hasta este punto, pues bueno, seguía siendo bastante estresante para Miller, pero viene el día 3 y digamos que fue uno de los días también relevantes, ¿no? ¿Qué pasó en el día 3? Miller obviamente no trabajaba solo, tenía algunos de sus colegas que lo apoyaban en esa área, incluso también los gerentes de otras áreas, pero empezaron a darse cuenta, digo, un colega por iniciativa propia, que Miller estaba haciendo la habilitación de estas credenciales, de estos usuarios y accesos a empleados que ya no se encontraban en la organización. Y esto, bueno, pues se salió un poquito de sus manos, sin embargo, él como tenía la premura de tener estos servicios ya disponibles, pues se le hizo fácil pues ya mandar los accesos, ¿no? Hasta ese punto, al menos el 10% de los usuarios de la organización ya tenían designado un acceso a los aplicativos en la nube, ¿no? ¿Y qué conlleva eso? Que él ya no estaba seguro si esos usuarios, digamos, estaban o no laborando en la empresa y el peor error también que cometió aquí es que esos usuarios no estaban designados por roles, es decir, tú entras a este aplicativo en la nube, tienes acceso a todo, puedes seguir visualizando, haciendo y deshaciendo cuando tú quieras, ¿no? Obviamente no fue intencional, sino volvemos al punto de la premura por la pandemia, en lo que urgía era poner ya a los trabajadores con las herramientas suficientes para seguir con el trabajo, ¿no? A pesar de eso, el envío masivo de correos con estos accesos seguía en proceso, ¿no? Y el control y la gestión de usuarios pues se volvió un poquito más difícil. Ya no sabíamos si a lo mejor si esa persona que estaba en descontento con la organización y que se salió, porque suele pasar, en todas las organizaciones hay gente descontenta, iba a aprovecharse de estos accesos, ¿no? A lo mejor le cayó como anillo al dedo y dijo, ok, wow, tengo acceso a estos servicios en la nube y ya tengo cómo dañar a la empresa, ¿no? Y bueno, por suerte, hasta el momento pues no ocurrió, sin embargo ese hueco estaba bastante presente, ¿no? El tiempo que realmente tenía para realizar estos cambios y solucionarlos era muy poco. Y bueno, no existía tampoco roles de otras personas que tuvieran acceso a esta infraestructura a la nube que le ayudaran a estar designando, ¿no? Entonces, él, como volvemos, era muy de trabajar a lo mejor solo, autodidacta, y empezó a tomar gestión de los controles que podía implementar, pero ahora en la nube, ¿no? Empezó a hacer un barrido de credenciales, de accesos, empezó a ver quién sí y quién no, pero obviamente pues esta labor era bastante tediosa. Pero bueno, como lo hizo de esa manera, pues no tenía de otra, ¿no? Finalmente, en el día 4, ¿qué es lo que ocurre, no? La adopción de estos controles de seguridad, Miller estaba un poquito confundido, ¿no? Los controles no siempre son los mismos en una arquitectura on-premise y en una arquitectura nube. Eso lo vamos a platicar más adelante, pero él estaba seguro que la manera en la que funcionaban estos controles le iban a funcionar en la nube, cosa que pues al final se dio cuenta que no es cierto, ¿no? Muchas cosas son bastante diferentes y aplica de manera diferente. Empezó a buscar marcos de referencia normativos para minimizar estos riesgos, sin embargo, pues no lo estaba haciendo de la manera correcta, ¿no? Y era evidente que había un proceso, bueno, la falta de orden en estos procesos, pues estaban muy mal estructurados que dejaban huecos de seguridad bastante grandes, ¿no? Digamos que todo esto Miller se fue dando cuenta poco a poco en el tiempo con llamadas de atención e incluso por parte de sus colegas, no necesariamente directivos, pero hubo un día en el que pues sí recibió un llamado de atención bastante fuerte ya por parte de los directivos, ¿no? Principalmente era porque no había como un proceso bien planificado, no se estaba teniendo una gestión y visibilidad de todo lo que había hecho, carecía de planes de trabajo, los marcos normativos pues no iban orientados a la organización como lo que veíamos al principio de la frase para reflexionar, estaba muy en términos generales abierto, ¿no? Y obviamente eso pues no era benéfico para los directivos. La mentalidad de los directivos pues obviamente era reducir los riesgos, porque si de por sí la pandemia ya estaba generando bastante problema en el sentido, en todos los sentidos, a lo mejor económico, de producción, de entrega de servicios, de ventas, de compras, incluso de trato con sus proveedores. Lo que menos querían es que se filtrara información, que dañara su reputación
Imagínense todo este riesgo de que traía la pandemia en puntos económicos globales, pues ahora súmalo con problemas internos. Entonces iba a ser un relajo, iba a estar bastante complicado la situación que iban a estar pasando. Entonces, al hacer este llamado de atención, pues conllevó decisiones a lo mejor ya fuertes, ¿no? ¿Y por qué fuertes? Porque todo lo que había hecho Miller de manera rápida por primero de la pandemia, pues los directivos dijeron, ¿sabes qué? No me voy a enfrentar a más riesgos, no los quiero correr, y lo que tienes en la nube, pues lo vuelves a bajar on-premise, ¿no? Ahora sí que hazle como quieras, ya no lo quiero a la nube porque no hay un control, no hay un proceso justificado y bien planteado, y pues no quiero correr el riesgo. Entonces todo ese trabajo que hizo en poco tiempo, pues se fue prácticamente a la basura, ¿no? Eh, el haber hecho esto, obviamente, pues no, al final de cuentas no fue tan malo. Miller era una persona que, pues al final de cuentas, a pesar del bomberazo de la pandemia, pues fue sacando el trabajo, no detuvo la producción en ningún momento. Sin embargo, los directivos de alguna manera, pues eran bastante estrictos en ese sentido, ¿no? Eh, ¿qué implicó haber bajado eso? Pues obviamente implicó que hubiera sido un gasto innecesario durante todo ese tiempo que los recursos estuvieron ahí en la nube, ¿no? Entonces, fue bastante malo. La trazabilidad de poder ver un incidente que pudo haber ocurrido también no era la buena porque pues no se estaba teniendo visibilidad de todo. Aplicar seguridad en todos los niveles también fue bastante difícil porque se dieron cuenta que no había a lo mejor accesos de múltiple factor de autenticación, no había una designación de usuarios por roles, no había privilegios designados a esos accesos, la seguridad a nivel, a lo mejor en perímetro, interna, en red, todo eso estaba bastante ambiguo, ¿no? Entonces, la decisión bastante crítica de los directivos, pues los llevó finalmente a tener una pérdida, pero no tan grande, ¿no? Entonces, es bien importante ver por qué Miller no se pudo acoplar a estos procesos porque al final de cuentas pues no siguió las herramientas necesarias, no tenía a lo mejor bien definida lo que significaba gobernabilidad, cumplimiento y riesgos, ¿no? Muchas veces estamos confundidos con estas palabras que no ayudan a los usuarios finales o a los líderes a tener esta buena interacción y bueno, los procesos, ¿no? Entonces, vamos a ver próximamente qué fue lo que pasó al final. Y para esto le voy a ceder la palabra a mi compañero Adrián Sánchez, que nos va a ayudar a recapitular qué fue lo que pasó y cómo lo pudo haber evitado, ¿no? Entonces, muchas gracias. Seguimos aquí. Espero la estén pasando muy bien y que la información sea de bastante utilidad. Le cedo la palabra a mi compañera Adrián. Bien, recapitulando un poco qué fue lo que pasó con Mac Miller, vamos a ver que al igual que Mac Miller, muchas organizaciones adoptan la nube sin considerar primero el impacto que genera la adopción cloud en la organización, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con impacto? Principalmente aquí lo podemos ver en 4 puntos. Cada uno de estos puntos va a representar riesgos en la organización que tenemos que considerar antes o, digamos, en un caso que se da muy a menudo durante el proceso de adopción, ¿no? Idealmente antes de la adopción. Y bien, ¿cómo así que un impacto en la organización no es solo pasar mi infraestructura que está on-premise a la nube? Y la respuesta es no. Involucra varias transformaciones en toda la organización. Como lo dijimos, cada una de estas transformaciones va a representar ciertos riesgos que van a impactar directamente en la organización. Iniciando con la transformación de la infraestructura, el primer punto, aquí lo podemos ver. Aquí, aquí ocurre un cambio de paradigmas. Principalmente esto afecta al área de TI, al área de infraestructura, pues ahora el modelo de despliegue cambia, ¿no? Ya no es tener un data center, un servidor on-premise. Ahora ya es simplemente hacer un par de clics y despliegas tu infraestructura. Aquí un ejemplo que a mí me gusta dar para ejemplificar un poco de estos retos es el cambio de conciencia. Para ello voy a usar las redes. No sé quién esté aquí familiarizado con las redes, pero digamos, para comunicar un servidor de un punto A un punto B, dependiendo de qué tan compleja sea la red, vamos a necesitar cable, switches, routers, gateway, todo esto simplemente para comunicar nuestros servidores.
En la nube cambia. Ahora lo que tenemos es software únicamente. Nuestras redes se convierten en software. Y te quedas así un poco como que espantado, ¿no? Como, ¿qué es software, no? ¿A qué te refieres con que las redes ahora son software? El principio es básicamente el mismo, ¿no? Los proveedores tienen toda una red compleja debajo, pero la diferencia aquí es que ellos ahora únicamente a ti te proporcionan software que para tú comunicar un servidor A de un punto A a un punto B, únicamente lo que tienes que hacer es especificar qué ruta va a tomar, por qué puerto y permitir la comunicación o bloquearla, ¿no? En el caso de lo que decidas. Pero ya no necesitamos explicar toda esta infraestructura. Aquí un riesgo es principalmente la falta de conocimiento sobre esto y bueno, esta falta de conocimientos nos puede traer muchos riesgos que van a impactar directamente en la organización. El siguiente punto tiene que ver con los procesos que se llevan a cabo actualmente en nuestra infraestructura on-premise. Muchas de las organizaciones estamos regidas por ciertos marcos de referencia, en este caso pongo un ISO. Sin embargo, aunque hay algunos aspectos que se conservan tanto en nube como en on-premise, hay diferencia entre ellos y no podemos ocupar los mismos marcos de prácticas en on-premise como en nube, ¿no? Van a ser diferentes. Para ello, una disculpa por eso, se me olvidó un poquito la presentación. Para ello vamos a seguir ciertos estándares. Unos de los que están asociados con la nube es el ISO 27017 y el ISO 27018, que ya son estándares dedicados específicos a la nube y que valdría la pena revisarlos antes de adoptar la nube para ver qué riesgos trae consigo esa adopción. El siguiente punto es el cambio en la cultura. Este punto es bastante interesante y un poco complejo de entender. Aquí lo que pasa es que TI ya no es únicamente responsable de la infraestructura nube. Ahora cada despliegue va a tener un dueño y ese dueño va a ser alguien, un grupo de la organización. Puede ser ventas, puede ser marketing, puede ser desarrollo, pero ya no es únicamente responsabilidad de TI. Entonces aquí tiene que haber una mezcla, tanto en TI como en el negocio, que tanto TI conozca parte del negocio como las áreas de negocio tengan que conocer un poco de TI. El siguiente punto es DevOps y nube. Esto va muy enfocado principalmente en cuanto a los servicios que ofrecemos, ¿no? No sé si han escuchado de DevOps, una metodología muy sonada últimamente y que prácticamente le cae como mantequilla al pan, ¿no? La nube y DevOps hacen una combinación perfecta y a pesar de que sí, trae muchos beneficios, también trae ciertos riesgos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, ojo, en este aspecto de transformación de pasar de on-premise a la nube. Lo que acabamos de mencionar fue a modo de recapitulación qué fue lo que pasó, ¿no? Mac Miller no tuvo en cuenta estos procesos de transformación y qué riesgos implicaban. Pero ¿cómo se pudo haber evitado? Para esto entran en juego dos términos muy importantes que muy a menudo se suelen confundir y es justamente el tema de esta sesión. Es gobierno y gestión. Para ello, aquí me gustaría, por favor, me regalen un minutito de su tiempo contestando estas simples preguntas. Son únicamente dos, de opción múltiple. Y esto es principalmente para ver qué entendimiento tienen actualmente de la nube. Nosotros hemos desarrollado esta presentación haciendo una introducción al gobierno, a gestión, para más o menos tener todos el entendimiento y poder entender lo que sigue de esta sesión. En un momentito se les va a hacer llegar esta encuesta. Nat, ¿me apoyas confirmando si ya pueden ver la encuesta? Ay, perdón, si ya pueden ver la encuesta. Sí, listo. Ya la Perfecto. deben de ver. Aquí está la votación. Por favor, una vez que se termine esta encuesta, aquí vamos a ver las respuestas. Y esta nos va a ayudar, justamente como les decía, a tener un indicador de qué entienden actualmente por gobierno y por gestión. Y también una pregunta muy interesante, ¿no?
¿El gobierno es una parte de la seguridad o la seguridad es una parte del gobierno? Esto es muy común que se confunda, así que vamos a ver qué conocimiento tienen de aquí y esperemos que al finalizar esta sesión, pues se tengan un concepto más claro y puedan tener ya estos conceptos mapeados. Demos unos minutitos en lo que se contesta y vamos a ver las respuestas. Por aquí Bruno ya puso en el chat que van de la mano y su respuesta particular de que entendemos por gobierno. Perfecto, aquí ya tenemos los resultados. En la primera votación, ¿el gobierno es parte de la seguridad o la seguridad es parte del gobierno? Muchos contestaron que la seguridad es parte del gobierno y es correcto, ¿no? El gobierno abarca muchos aspectos y la seguridad es uno de ellos. Y no podemos decir que la seguridad es parte del gobierno porque estaríamos hablando que la seguridad abarca ciertos aspectos que el gobierno abarca ciertos aspectos que la seguridad quizá no puede cumplir, ¿no? Y la siguiente, ¿qué entendemos por gobierno en la nube? Aquí tenemos las tres opciones: crear políticas y lineamientos, hacer cumplir políticas y lineamientos. No entiendo. También es válido, ¿no? Un minutito más en lo que contestan todos esta encuesta. Y repito, la idea es que al finalizar esta sesión se tenga un entendimiento mucho más claro de qué nos referimos con gobierno. Muy bien, aquí podemos ver que sí hay un poquito más de confusión, ¿no? Y justamente como lo decía al inicio de este slide, se confunde mucho la parte de gobierno y de gestión. La parte de gobierno, y bueno, aquí podemos ver la estadística, la respuesta correcta es crear políticas y lineamientos y vamos a ver por qué. Ahora procedo a explicar. Muy bien, la parte de gobierno, o a qué nos referimos con gobierno de nube. El gobierno de nube tiene la tarea de garantizar una evaluación y administración correcta de los riesgos que conlleva adoptar la nube. Otra vez, analiza los riesgos que va a conllevar y el impacto que puede generar en nuestra organización. A partir de ello, una vez que se hace este proceso de evaluar, se crean políticas y lineamientos que van a permitir a la organización hacer frente a estos riesgos. La gestión, por otro lado, es la encargada de hacer cumplir estos lineamientos. Y es justamente la diferencia que podemos ver, ¿no? El gobierno simplemente define, la gestión toma acción. Esa es la principal diferencia. Esto es un poquito a modo de introducción antes de adentrarnos más a los temas, pero hay que decir que el gobierno de nube no es por aparte, ¿no? Que no puede hacer su voluntad. El gobierno de nube, podemos ver en la escala jerárquica, obedece primero al gobierno de TI, ¿no? El gobierno de TI tiene ciertos lineamientos que la nube también tiene que cumplir o el gobierno de nube tiene que tomar en cuenta. Y el gobierno de TI a su vez tiene como entrada las necesidades del negocio y la gobernanza de la organización. Aquí hay tres grupos que quiero mostrar, dos en gobierno, que es el grupo central. ¿Quién conforma el gobierno de nube? Y este grupo principalmente es el responsable de desarrollar y entregar las políticas en el tiempo adecuado. Este grupo está conformado por las áreas o por individuos de las áreas de seguridad de información, de auditoría, de unidades de negocio y un comité de aprobación. El grupo de soporte, digo, todo esto idealmente, ¿no? Que sabemos que muchas veces no es así, que una sola área es la que designa, pero esto es idealmente. El grupo de soporte es el encargado de revisar y criticar los trabajos iniciales de los lineamientos y políticas que establece el gobierno
además de considerar que su unidad de negocio y sus necesidades están incluidas en esas políticas, ¿no? Esto conforma el grupo de gobierno. Una vez que se crean esas políticas, lineamientos y estándares, se crea el grupo de gestión, muy conocido como custodios de nube. Este grupo principalmente tiene la acción de gestionar, hacer cumplir estas políticas, y lo que va a hacer es que una vez concluidos estos documentos sean entendibles para las distintas áreas de la organización y que se puedan cumplir estas acciones. Esto es un poquito ya, fue un poco introducción al gobierno, a gestión y entender por qué es una solución o por qué es la solución que Mark Miller necesitaba, ¿no? Que al momento de adoptar a la nube no tuvo en cuenta ciertos riesgos que implicaba esta transformación y que se pudo haber evitado con gobierno, como primero haciendo un análisis de los riesgos que conlleva esta adopción. Después, creando políticas y estándares que permitan crear procesos y hacer cumplir estos lineamientos. Aquí hay una duda que puede quedar muy al aire, ¿no? ¿Con base a qué se sacan estos riesgos? Y aquí viene lo bueno. Ahora sí llegamos a la parte interesante. Eh, y justamente aquí estamos hablando de las 5 disciplinas que tienen que incluir en la gobernanza de nube. Podemos ver que es análisis de costos, una línea de seguridad base, consistencia en los recursos desplegados, y temas de identidad y temas de aceleración de deploy. Estas 5 disciplinas nos van a mostrar individualmente ciertos riesgos. Digamos, en el caso de costos, el mal manejo de los recursos, sobre aprovisionamiento, los recursos que ya teníamos on-premise, que van a desaparecer en la nube, esa inversión, cómo la vamos a manejar. Sin embargo, aquí en esta sesión hemos preparado una dinámica para mostrarles punto por punto un caso de riesgo y una solución, cómo se puede solucionar esto en Azure. Pero por temas de tiempo, obviamente nos limitamos a un escenario de riesgo por cada disciplina. Sabemos que estas disciplinas pueden ser muy, muy extensas. En el caso de seguridad, creo que todos aquí estamos un poquito más adentrados a esto. Realmente es muy extenso y no alcanzaríamos a cubrirlo ni siquiera en 5 secciones, ¿no? Tendríamos que profundizar demasiado. Pero bien, para esto la dinámica que vamos a llevar a cabo es primero empezar con la disciplina de administración de gastos. Voy a entrar al portal de Azure y les voy a plantear un escenario que se crea una política por parte del gobierno de nube y cómo nosotros como custodios de la nube podemos hacer cumplir este lineamiento o esta política. Aquí estamos ya en la consola de administración, en el portal de administración de Azure. Tenemos nuestros recursos desplegados y el primer caso que vamos a plantear es justamente, o como lo mencionaba, es sobre la administración de costos. Un riesgo asociado a esta disciplina es el control de costos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos o mantener controlados nuestros costos? Para esto, el gobierno de nube detectó este riesgo y decide tomar acción, ¿no? Implementa una política la cual especifica que mensualmente se deben generar un reporte de los gastos por cada departamento de la organización y generar alertas cuando los costos estimados se rebasen. Aquí, en el mejor de los casos, esta política la podemos hacer cumplir. Vamos a usar la herramienta de Cost Management and Billing que te ofrece Microsoft Azure en la parte de Cost Analytics. Y aquí lo que, como mencionaba, idealmente es que cada departamento tenga su propio grupo de recursos. Un grupo de recursos no es más que, podemos verlo en una analogía, una cajita en donde tú vas a poner tus servidores, tus storage account, no sé, tus aplicaciones, y todo esto va a estar agrupado en esta pequeña cajita. Eso es un grupo de recursos. Idealmente es así, ¿no? Que cada departamento tenga su propio grupo de recursos. De esta forma, aquí podemos ver, la herramienta te muestra un total del costo sobre la suscripción. Esto es sobre la suscripción. Sin embargo, aquí te da la opción de agregar filtros. Como lo mencionaba, idealmente, por grupo de recursos, podemos identificar, aquí un momento en lo que carga. Aquí ya tengo un grupo de pruebas, ¿no?
este grupo de recursos me pertenece a mí. De esta forma voy a saber cuánto yo estoy gastando en la nube. Lo selecciono y vean que el costo cambia. Perdónenme, son solo 11 pesitos que he gastado, pero por algo se empieza, ¿no? De esta forma ya podemos asociar este costo directamente a mí, ¿no? Porque yo soy el dueño de ese grupo de recursos. ¿Qué pasaría si los departamentos tuvieran sus recursos regados por todas partes, ¿no? Es decir, que un recurso de marketing esté en el grupo de recursos de ventas, en el de software, desarrollo. En ese caso se complica un poco más y ya no podríamos hacer el estimado de costos por grupo de recursos, porque ya no soy yo el único propietario de esos gastos. Para eso también tenemos aquí más opciones de filtros y lo recomendable sería por tag. El tag es simplemente una etiqueta que se le pone a un recurso para identificar a quién pertenece. No hay ninguna afectación, simplemente cuando tú configuras un recurso, hasta el final siempre te da una opción de agregar una etiqueta para saber, justamente para relacionarlo con qué costos, ¿no? Aquí ya podemos ver pentesting, ¿no? ¿Cuánto está gastando todos los recursos relacionados o que tengan la etiqueta de pentesting? Aquí lo que podríamos hacer es, si vamos a controlar los costos de marketing, a cada recurso que marketing despliegue, se le tiene que asignar este tag. De esta forma vamos a poder tener los costos controlados. Bien, y para entregar un reporte final también te da la opción de descargar este reporte en formato de PNG, Excel o CSV. Entonces esto pues, nos facilita demasiado la vida y de esta forma estamos cumpliendo la política. Sin embargo, hay una parte que mencionaba la política que tenemos que mantener un cierto umbral, ¿no? Que cuando se rebasa un cierto umbral de gastos, mande una alerta a los responsables. Para eso nos vamos a budgets. Y aquí podemos crear igual una regla que nos diga, oye, después de que se rebase, no sé, $15,000, mándame una alerta y yo voy a ver qué hago, ¿no? Para eso tenemos aquí igual los filtros, podemos hacerlo por grupo de recursos, por tag. Tenemos todas estas categorías. Lo más recomendable en nuestra experiencia es grupo de recursos y tag. ¿Por qué? Porque si nos vamos a recursos o ahí de recursos no estamos teniendo un control exacto de quién está haciendo esos gastos. Sin embargo, también está esa opción, pero para mantener un mejor gobierno, yo lo recomiendo por esos tres grupos. Aquí únicamente definimos el nombre, cada cuánto se va a realizar esta alerta, podemos elegir mensual, que sea cada año, cuatrimestre, en fin, tenemos esas opciones. También tenemos cuándo queremos que expire esta regla. Por default te da 2 años, que yo creo que es bastante aceptable. Y definimos ya aquí cuánto costo queremos. Esto sería para cumplir y mantener vigilados nuestros costos. De esta forma ya estamos cumpliendo la política y estamos tomando en cuenta los riesgos que conllevaba la administración de costos. Regresando a la presentación, la siguiente disciplina que vamos a ver es seguridad, una línea base de seguridad. Aquí otra vez es muy, muy extenso y no podríamos abarcar todos los aspectos aunque quisiéramos. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta uno que lo voy a plantear a continuación. Regresamos a nuestro portal y dice así. El gobierno de nube identificó un riesgo relacionado con la falta de visibilidad que ocurre dentro de los servidores desplegados en la nube. Para eso, crea una política que necesita saber qué cambios se están realizando dentro de nuestras máquinas virtuales sin necesidad de acceder a ellas. ¿Por qué sin necesidad de acceder a ellas? Bueno, normalmente los que realizan esta revisión son los encargados de seguridad. Y si les permitimos nosotros acceso a nuestros servidores, estamos aumentando también una superficie de riesgo que no tendría que ser así, ¿no? Para eso esta política fue creada. ¿Y cómo podemos solucionarla desde Azure? Bien, imaginemos que que tenemos una máquina virtual. Vamos a seleccionar una. Aquí yo para esta demostración creé estas dos. Vámonos a la de administración. Y aquí en los menús de la izquierda podemos ver una parte que dice Inventory. Si nos vamos aquí, nos permite crear un espacio en donde se van a guardar nuestros logs en este servicio de Log Analytics Workspace que te brinda Azure, ¿no?
De esta forma vamos a saber qué está ocurriendo en nuestra máquina virtual sin necesidad de conectarnos a ella. Ya vieron que únicamente yo accedí desde el portal, me dirigí a la sección de máquina virtual y a la sección de inventario. No estoy en ningún momento accediendo directamente a la máquina virtual. Entonces aquí ya le damos en habilitar simplemente, tarda unos minutos en hacer el deploy. Aquí nos dice que esperemos un poquito. Sin embargo, para evitar este delay, también creé otra máquina virtual, la máquina virtual de operación. Y aquí ya configuré, obviamente, el tema de inventario, ¿no? Ya se desplegó. Incluso accedí a la máquina virtual y simplemente para que se vea un poco más visual, lo primero que hice fue descargar Google Chrome. Muy típico, ¿no? Y después decidí instalar Python. Esperé unos minutos, se hizo el deploy y aproximadamente terminé mi sesión en la máquina virtual y aproximadamente 5 minutos yo ya tenía estos logs aquí en la consola. Y repito, no tuve ni siquiera que acceder a la máquina virtual. Esta es una forma muy eficiente de ver justamente qué está pasando dentro de nuestra máquina y la solución que ocupamos es Inventory, que usa como motor el servicio de Log Analytics Workspace que te brinda Azure. Y en costo realmente es relativamente muy bajo. Estamos hablando de, sí, estamos hablando de cantidades muy pequeñas que simplemente estás almacenando logs, que es información pues, pequeñita, entonces no representa un gran gasto. Sin embargo, es muy importante tenerlos en cuenta cuando nosotros decidimos adoptar la nube, ¿no? Esto es en cuanto al tema de seguridad. Aquí también hay unos aspectos que en las siguientes disciplinas se van a considerar. Les adelanto un poco de ello. Es quién va a poder acceder a este recurso. Miren, aquí ya se hizo el deploy del inventario que hicimos. O sea, no tarda mucho tiempo y la verdad es que el aporte de valor es muy grande. Vamos a pasar a la siguiente disciplina que tiene que ver con la consistencia de recursos. Igual, los riesgos son muchos, nos vamos a enfocar únicamente en uno. Y en este caso, esta disciplina aborda principalmente los riesgos relacionados con las configuraciones de los recursos. Sabemos que puede haber infinidad de riesgos asociados con esta disciplina. Bien, vamos a tomar en cuenta nosotros, regresando al portal de Azure, vamos a tomar en cuenta únicamente que el gobierno de nube de nuestra organización detectó que al momento de desplegar un nuevo servicio en la nube, este no cumpla con las configuraciones requeridas y que pueden aumentar la superficie de ataque de nuestro entorno. Para ello, establece la siguiente política. Todo recurso nuevo desplegado en la nube debe cumplir con los estándares recomendados asignados por cada departamento. Es decir, que si nosotros somos el departamento de desarrollo, ya tenemos ciertos estándares que cumplir. Eh, Vamos a poner en este caso un ejemplo de nosotros como desarrolladores tenemos que acceder a nuestros recursos, a nuestras máquinas virtuales, pero tiene que ser a través de una VPN por una IP privada y que no sea una IP pública. Entonces, para cumplir esta política, la repito nuevamente, es que todo recurso nuevo desplegado en Azure debe cumplir con los estándares de cada departamento. Para ello, digamos, nosotros tenemos nuestro grupo, vámonos al grupo de administración. Aquí tenemos nuestro grupo de administración. Nosotros como encargados de administración, no necesitamos una IP pública, necesitamos acceder a nuestros servicios por la IP privada. Para ello, nos vamos a ayudar de la herramienta de Azure Policy, que básicamente nos va a permitir, aquí ya tengo la regla creada, ahorita les muestro cómo se crea, nos va, nos va a permitir cumplir con esta política. ¿Cómo? Aquí lo va a definir. Cada que se cree un nuevo recurso, cerciórate que no contenga una IP pública asociada a la interfaz de la máquina virtual. Para ello, les voy a mostrar cómo crearla. Nos vamos a la sección de Policy. Vamos a asignar una nueva política. Chequemos que nuestra suscripción y nuestro grupo de recursos sea el indicado. Tendremos la opción de excluir ciertos recursos que no queremos que se les aplique esta política. Pero bueno, por el momento la vamos a dejar así. No queremos exclusiones.
Y vamos a agregar una definición de política. Vamos a agregar IP que no tenga acceso a la interfaz. Aquí podemos ver que nos da muchas opciones. Yo escribí public y aquí estamos viendo todas las políticas ya predefinidas que tiene. Sin embargo, también podemos asignarlas nosotros las nuestras, ¿no? Vamos a ver. Necesitamos encontrar la que diga que no tenemos que, miren, aquí, no tenemos que tener una IP pública asociada en nuestras interfaces de red. Entonces la seleccionamos. Podemos añadir una descripción, en este caso la vamos a dejar así. La política, ¿en qué estado está? ¿Deshabilitada o habilitada? Nosotros queríamos habilitarla. ¿Quién la habilitó? Y bueno, pasamos a los parámetros. Como es una plantilla que ya ocupamos, ya están los parámetros. Aquí también te permite la opción de tomar acciones. En caso de que detecte que el recurso no existe, en caso de ser necesario, puede hacer el deploy. Para eso se necesitan configurar ciertos parámetros. También, ¿qué acciones va a tomar si el recurso actualmente existe y no queremos que exista? También se pueden configurar haciendo uso de otras funciones de Azure. En este momento, simplemente vamos a asignar esta política y vamos a después intentar crear un recurso que tenga una IP pública y ver qué pasa. Bien, la revisamos y la creamos. Y listo. Ya está aquí. Ya aquí aparece. Damos unos minutitos en lo que comienza. Para eso ya también había preparado el otro grupo de recursos. Y lo podemos ver. El grupo de administración. Él ya tenía esta política desplegada. Listo. Y ahora vamos a crear una instancia, una máquina virtual. Y vamos a ver qué pasa cuando nosotros intentamos crear una IP pública en esta máquina virtual. Vamos a darle un nombre, VM demo. Vamos a dejar las configuraciones como están. Demo, una contraseña. Vamos a dejar este puerto expuesto simplemente por temas de demostrar. La configuración de disco, de momento así. La parte de networking es lo que nos interesa. Como les mencionaba, vemos que tiene una IP pública asociada, ¿no? Que al momento de nosotros desplegar este recurso, va a tener una IP pública asociada. Sin embargo, nuestro grupo de recursos o nuestra política nos dice que esto no debe de ser así. Vamos a ver entonces qué pasa una vez que nosotros le demos en revisar y crear. Está validando que todo esté de acuerdo. Pasó la validación. Y vamos a hacer el deploy y ver qué pasa. Esto nos va a marcar enseguida un error. Va a empezar el proceso, pero enseguida nos va a marcar un error porque la política está actualmente en el grupo de recursos y no va a permitir que esto pase. Miren, ya creo ciertos recursos que están asociados a la máquina virtual. Sin embargo, la máquina virtual es la que no va a poder crear. Una vez que termine este proceso, nos va a preguntar, nos va a decir, no se pudo desplegar este proceso debido a que está implementada esta política en tu grupo de recursos y nos va a permitir eliminar todos estos recursos que se crearon. Una disculpa, una disculpa. Miren, aquí lo que pasa, y les digo, hay que tener en cuenta que coincidan los datos, ¿no? Queríamos hacer el deploy en un grupo de recursos específicos, pero yo no lo seleccioné. Ese fue mi error, entonces vamos a repetirlo en Pay As You Go. Habíamos dicho que en administración, y en demo. Listo.
Validamos que tenga una IP pública y otra vez estamos review and create. Ok, aquí ya vimos que falló la validación. Ahorita vamos a darle más detalle. Los casos que pueden pasar es que sí te dé la validación, pero que cuando tú la crees te va a marcar un error. O que desde el momento de la validación ya te marque este error. Aquí podemos ver y te especifica claramente que este deploy no se puede hacer ya que existe una política. Te recomienda que deshabilites la política, pero obviamente, ¿no? Esto es parte de la administración que se tiene que llevar en la nube y un usuario no debería de poder tener acceso a esto. Bien, con esta parte estaríamos cumpliendo en cuanto a la consistencia de recursos, a la disciplina de consistencia de recursos. El siguiente punto es una línea base de identidad. También sabemos que hay muchos riesgos asociados a esto. Un principal riesgo que podemos enmarcar aquí y que muchos de ustedes ya han de conocer es el riesgo asociado al acceso no autorizado a un recurso. Para ello, nuestro gobierno decide aplicar una política que para todo usuario dentro o fuera de nuestra organización, estamos hablando de terceros, asignar únicamente los privilegios o accesos necesarios. Es decir, que únicamente pueda, digamos, que Juan solo pueda acceder a los recursos que Juan tiene destinados, ¿no? Y que no pueda acceder a los de Pedro, a los de Adrián. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros controlar esto? Para eso tenemos una herramienta en Azure que es Role Based Access Control, que se puede aplicar tanto a nivel de recurso, tanto a nivel de grupo de recursos y a suscripción. Vamos a hacerlo en un grupo de recursos. Vamos a seleccionar nuestra máquina de operación. Y si recuerdan, tomando otra vez el ejemplo de seguridad en cuanto al inventory, al registro de logs, queremos que únicamente la persona que va a leer estos logs tenga acceso de lectura a esta máquina virtual, es decir, que no la pueda apagar ni prender. Para eso vamos al acceso de control, vamos a añadir un rol y como podemos ver aquí tenemos ya roles predefinidos en gran cantidad que tú puedes buscar. Si nosotros queremos de lectura, buscamos y aquí te dice una pequeña descripción del rol. Puede ver todos los recursos, pero no puede hacer ninguna modificación. Entonces lo seleccionamos. Aquí no me permite seleccionarlo. Siguiente, ya lo seleccionamos. Y aquí nos pregunta, ¿a quién se le va a asignar este rol? Nosotros seleccionamos los grupos, podemos aquí agregar a alguien. Vamos a poner mi propio usuario. Listo. Y una pequeña descripción. Podemos asignar este rol. Y únicamente yo voy a tener opción de lectura a estos datos. Es decir, yo no voy a poder hacer modificaciones en alguna otra parte. Si yo quiero encender la máquina virtual o detenerla, no voy a poder hacerlo. En este caso sí, porque yo tengo otro rol asignado que incluyen todos estos aparatos, pero digamos, si una persona nueva quisiera detener y yo le asigno el rol de lectura, no podría hacerlo justamente por ese rol. Y de esta forma garantizamos que únicamente tenga acceso a lo que tiene que cumplir. Hay otra herramienta en Azure que te permite mantener gestión de estos roles, que es precisamente PIM. Y aquí lo que podemos hacer es ver todos los roles que nosotros hemos asignado, todos los roles posibles para asignar de una forma más controlada, ¿no? Tener todo centralizado en una sola parte. Ya sabemos que a veces puede ser que asignas recursos, roles sobre recursos que no tuviste que haber asignado. Entonces, para eso está esta parte de gestión que nos ayuda a mantener controlado qué roles estamos asignados y a quiénes se los estamos asignando. También por qué periodo de tiempo se lo vamos a asignar, ¿no? Es decir, si queremos que solamente tenga el rol activo por 1 hora, aquí se lo podemos definir. O si queremos que expire en 7 días, le asignamos este rol porque tiene que realizar, no sé, a un auditor tiene que realizar lectura sobre todos los recursos que tenemos en Azure. Pues bien, evaluamos cuánto tiempo va a tardar y le asignamos ese tiempo únicamente de lectura para que después esto no nos genere otro riesgo, ¿no? De dejarle ese rol por descuido, que se nos olvide. Y bueno, con esta herramienta es justamente lo que se pretende evitar.
Bien, el siguiente punto es el deployment, la aceleración de deployment. La nube trae consigo riesgos, ¿no? Un beneficio muy importante que te da es el autoaprovisionamiento y el fácil despliegue de recursos. Sin embargo, esto también trae consigo varios riesgos. El principal, el que nosotros podemos identificar y en este escenario vamos a tratar, es crear una política que se deberán usar plantillas para desplegar recursos. ¿Por qué vamos a usar plantillas para desplegar recursos? Esto es muy importante porque al momento de que nosotros delegamos a alguien que pueda desplegar un recurso en Azure, no sabemos si está configurando todo adecuadamente o como debería de ser. Para ello, Azure tiene una opción de plantillas. Vamos a ponerlo en dos casos. Digamos, si yo quiero hacerlo en una máquina virtual, me puedo directamente seleccionar una. Vamos a buscar la opción que diga Export Template. Export Template. Y aquí lo que nosotros podemos hacer es agregar la imagen que tenemos a una librería, Demo October. Vamos a guardar aquí la imagen en esta librería que nosotros creamos. Y aquí vemos que ya tenemos nuestra Demo October, ¿no? A partir de ella podemos hacer el deploy. Es decir, ya no necesitamos crear una nueva imagen que puede tener muchos huecos de seguridad al usuario que no tenga conocimiento de qué políticas se tienen que cumplir. De esta forma nosotros estamos evitando esa superficie de riesgo. Creamos un template que ya cumpla con las características que nosotros necesitamos en nuestro grupo de recursos y únicamente el usuario configura ciertos parámetros. Esta es una forma de hacerlo, sin embargo hay otra herramienta que es Azure Blueprints, que igual es traducido al español. Blueprints es como planos que tú vas a seguir para construir algo. Puede ser, digamos, las dimensiones de una silla para construir una silla. Justamente es otro template. Y aquí, como podemos ver, entré al servicio, voy a crear un nuevo blueprint y nos da la opción ya de tener ciertos marcos. Por ejemplo, tenemos para cumplir con el marco de ISO 27001, aquí ya tenemos una plantilla predefinida por blueprints, o podemos empezar una de nuevo. Nosotros podemos especificar los parámetros, qué recursos queremos que se haga el deploy. Y una vez que creamos esta plantilla, aquí yo creé, para dar un ejemplo, de la plantilla del 27001, te dice lo que el deploy que se va a hacer. Te dice, mira, para cumplir esto vamos a decir que cuando se haga el deploy de una máquina virtual se le va a agregar una extensión de Log Analytics, que es lo que vimos en el tema de inventarios, para tener control de los logs. Y también tanto en Linux como en Windows, ¿no? De esta forma ya tenemos un control más específico de qué deploy se va a hacer en nuestra infraestructura. Una vez que la definimos, le damos en asignar política, asignar blueprint, perdón, y aquí ya te muestra únicamente los parámetros. Tú ya no tienes que configurar nada, únicamente tienes que decirle qué parámetros, meterle los parámetros que van a usar cada uno de estos recursos. Aquí la importancia de esto es que al momento de nosotros tener la posibilidad de hacer un rápido despliegue de cualquier recurso, que no cometamos o no caigamos en los errores de dejar vulnerabilidades. El ejemplo que les ponía de la IP. Si nosotros hacemos el deploy de una máquina virtual que no tenga IP pública, ¿por qué tendría que tener pública si yo tengo VPN para acceder vía IP privada y pues así ahorrarme el riesgo de que cualquiera pueda acceder a mi recurso? Como ven, todas estas disciplinas están muy, muy relacionadas. Cada una trae consigo sus propios riesgos y justamente todos estos riesgos que nosotros vemos en cada una de estas disciplinas son las que tenemos que considerar para crear nuestras políticas y lineamientos a partir de nuestro gobierno de nube. Espero que con esto se haya podido apreciar un poco en cuanto a qué nos referimos con gobierno en nube, cómo se implementa en la nube y qué impacto tiene sobre las organizaciones. Vamos a hacer una pequeña recapitulación sobre esto. El primer punto que vimos fue la administración de costos. Vigilar y monitorear los costos de los recursos que se están utilizando. Para ello, lo que usamos fue
Cost Management and Billing. Sin embargo, hay otro recurso, Microsoft Advisor, que te puede ayudar mucho a cumplir estas disciplinas estas disciplinas de gobernanza, porque Advisor lo que hace es darte recomendaciones de qué recursos están sobreaprovisionados y te da recomendaciones. Oye, ¿sabes qué? En esta máquina estás ocupando, no sé, 8 de RAM y tienes aprovisionado 16, entonces cámbialo. Nosotros te sugerimos que lo cambies y eso te va a representar una reducción de costos importante y pues no va a impactar a la operación. En cuanto a seguridad, hay muchas herramientas en Azure que se pueden utilizar. En este caso usamos una herramienta de logs, Log Analytics Workspace, que lo que va a hacer es, de esta máquina le configuras una extensión a este almacenamiento y me vas a pasar todos los datos o todas las modificaciones que se realicen en la máquina virtual, a modo de que yo pueda ver qué es lo que está pasando sin necesidad de entrar. Igual, Microsoft, en la sección de Inventory, es donde nosotros tuvimos centralizada ya toda esta información. En la línea base de identidad, hay algo que se me pasó aquí, que es el Azure AD. Azure AD es, para ponerlo en términos prácticos, hay dos tipos de roles en Azure. Uno asignado a recursos y otro asignado a lo que pasa en nuestro tenant. Azure AD se encarga específicamente de los roles que pasan en nuestro tenant. Es decir, si nosotros registramos una aplicación empresarial como lo puede ser Office 365, Azure AD es el que se va a encargar de establecer esos roles. ¿Quién puede acceder? ¿Quién no? ¿Quién puede quién puede registrar nuevas aplicaciones? ¿Quién tiene permisos de lectura, de escritura? En fin, ese tipo de roles. Y el otro era RBAC, que es Role Based Access Control. Este va enfocado a los recursos. ¿Quién tiene acceso a este recurso? ¿Quién tiene acceso a este grupo de recursos? ¿Y quién tiene acceso a mi suscripción? Aquí muchas veces se confunde. Para poner un ejemplo, cuando yo tengo asignado en Azure un rol de Global Administrator, no significa que yo voy a tener acceso a los recursos. Para yo poder tener acceso a los recursos, tengo que tener un rol en cada recurso, en cada suscripción, en cada grupo de recursos. Y por el otro lado, si yo tengo acceso a los recursos, no significa que tenga que tener acceso a la información de mi organización. A qué usuarios hay en mi tenant, a qué aplicaciones hay registradas. Entonces, son dos mundos diferentes. Sin embargo, ambos representan parte de la disciplina de identidad. En cuanto a la coherencia de recursos, nosotros usamos Azure Policy. Recapitulando, Azure Policy es establecimiento de políticas que te van a ayudar a cumplir los diferentes lineamientos que se te pongan en tu empresa. Es decir, si tú tienes en un grupo de recursos que desplegar 15 máquinas, pero quieres que esas 15 máquinas tengan una extensión, no sé, de un anti-malware que no tengan IPv pública, en Azure Policy tú puedes definir esos lineamientos. Y si intentas hacer un deploy que no tenga esas extensiones, que te lo pare, ¿no? O en caso contrario, que te deje hacer el deploy, pero que implemente posteriormente esa herramienta una vez que se hizo el deploy. De esta forma estás cumpliendo y asegurando de que todos tus recursos tengan exactamente lo que tienen que tener. Y para la aceleración de la implementación, lo que usamos nosotros, tanto se puede usar Azure Policy como templates y Azure Blueprints. Definimos ciertos parámetros dentro de código prácticamente. Azure lo maneja en formato JSON, y lo que hace es únicamente definir qué parámetros vas a tener y al usuario tú le entregas este template y únicamente tiene que decir, bueno, quiero que mi máquina virtual se despliegue en Estados Unidos, en la región del este de Estados Unidos. Entonces tú permites únicamente ese parámetro y es lo único que va a poder configurar. Para eso ocupamos justamente blueprints y los templates. Bien, estos fueron las 5 disciplinas en cuanto a gobernanza de la nube. Tenemos que evaluar todos los riesgos que cada una conlleva. Aquí únicamente mostramos uno por cada sección. Sin embargo, creo que con estas herramientas se pueden cumplir varios de estos riesgos representados por cada disciplina y de esta forma vamos a poder nosotros hacer un correcto gobierno de nuestra nube. Perfecto, muchas gracias, Adrián. Gracias por toda la explicación.
Vamos ahora a las preguntas y respuestas. Les voy a activar su micrófono. Por favor, ayúdennos. Gracias, ¿ahí me escuchan? Súper. Gracias, Adrián, por toda la explicación. Vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Los invito a levantar su mano si tienen alguna pregunta. Vamos a habilitar los micrófonos. Y bien, por el chat me llegó. ¿Quiénes deberían estar involucrados en la creación de las políticas de nube? Ahí principalmente, yo creo que los que deben estar involucrados es la gerencia de nube y los responsables de los servicios. Pero tenemos que recordar que principalmente todo tiene que estar enfocado a la gobernabilidad, a lo que son a lo que es el negocio, la misión, y que vaya sobre esa línea, ¿no? Eso es lo más importante. Perfecto, muchas gracias, Omar. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Incluso si ya están, comentaban también en el chat que están a punto de migrar servicios a Azure y bueno, obviamente con SmartTech tienen ese acompañamiento para que desde que están en fase de planeación podamos identificar cómo podemos implementar herramientas de seguridad para todo el despliegue de servicios ahí arriba. Y José Luis comenta, los servicios de nube contratados con ustedes, ¿existirá una responsabilidad compartida en 3 partes? Azure, ustedes y mi institución. Bien, como sabemos, el esquema de responsabilidad compartida, pues prácticamente va desde nuestro proveedor de nube y nosotros, ¿no? Como institución. Al jugar SmartTech como un especialista de servicios de seguridad de nube, podemos identificar cómo te ayudaríamos a ti, José Luis, a identificar bien claro la responsabilidad de tu institución con tips y estrategias, pero vaya, más que nada, al hablar de responsabilidad compartida, quedaríamos entre proveedor y cliente. Digo, no es que nos lavemos las manos, obviamente nosotros estaríamos siempre acompañándote en todo el proceso. Sí, ahí entra en juego justamente separar qué es la responsabilidad compartida, ¿no? Entender que los recursos que nosotros despleguemos en la nube, pues vaya, no son nuestros, ¿no? Que nuestro proveedor está asegurando cierta parte de la infraestructura y que nosotros tenemos que asegurar que las configuraciones o el deploy que nosotros estamos haciendo tenga cierta coherencia. En esa parte de responsabilidad compartida se divide en 2 partes, ¿no? Tanto la nube como nosotros. Para cumplir que nosotros hagamos nuestra parte, tiene que existir un gobierno que nos diga cómo nosotros debemos implementar o cómo nosotros podemos evitar los riesgos al hacer configuraciones en nuestra nube. Entonces, sí, básicamente la responsabilidad compartida nos habla que el proveedor por una parte y por la otra parte estaríamos nosotros como SmartTech apoyándolos a ustedes a cumplir justamente con esos lineamientos y evitar la superficie de riesgo en nuestra organización. Complementando un poco por acá, Nat y Adrián, muchas gracias. José Luis, fíjate que todos los servicios de Azure tienen alguna configuración con algún nivel de servicio, ¿no? Es decir, Microsoft a nivel general, pues te puede prometer, ¿no? Tal cual es la palabra, un nivel de servicio en el cual todos estos servicios van a estar arriba, ¿vale? Algo importante es, yo recomiendo mucho que se guíen de SmartTech. La realidad es que son especialistas en ayudarlos en este camino. Difícilmente Microsoft va a poderlos ayudar en un escenario particular, ¿vale? Si no es a través de SmartTech, ¿vale? O de algún otro asociado. Creo que SmartTech tiene las capacidades para poder llevarlos de la mano con todo este conocimiento sobre gobernanza, tal vez hacer algún tipo de assessment, entender cuál es el rol de su negocio y por supuesto de las aplicaciones que queremos mover hacia la nube, ¿vale? Entonces, siéntete libre, José Luis, de platicar con SmartTech. Por supuesto, yo puedo sumarme con ustedes en revisar cuál es el escenario
que probablemente te vino a la mente cuando Adrián o Omar, ¿no? Platicaron sobre esta historia. Y bueno, con mucho gusto podemos ayudarte. Perfecto. Me parece que hay aquí otra pregunta. Gracias. No, me parece que no. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o seguimos con la sesión? La intención de acá es que hagamos como la sesión muy interactiva. Si ustedes identificaron incluso en la parte de la historia o cuando Adrián nos contó de las herramientas ya y ya están identificando o haciendo algo en su organización, podamos preguntar, podamos incluso contar ahí alguna anécdota. Si no hay más preguntas, nos vamos a la sesión de encuesta. Les estoy compartiendo por el chat. Ahora, listo, ya lo deben de tener. El link de la encuesta, la verdad es que nos ayudan mucho contándonos cómo la pasaron. Estas sesiones pues están pensadas para ustedes, para ayudarlos a identificar los riesgos que existen en la nube y llevarse a casa tips, ¿no? Tips y estrategias para poner en marcha en su organización. Entonces, nos ayudan mucho de nuevo compartiéndonos qué les gustó, qué no les gustó, qué cambiarían, incluso si hay algunos temas que les gustaría ver en próximas sesiones. Y tenemos ahí un delay con la entrega de los kits, pero esta semana van a tener sus kits de todas las participaciones que han tenido acá con nosotros en el October Cloud Fest. Y les recordamos que pues el próximo jueves cerramos con nuestra última sesión. En esta sesión nos va a acompañar Palo Alto Networks y vamos a platicar ya muy enfocados en una estrategia de seguridad para DevOps y aplicaciones. Entonces, si tienen un área de desarrollo, sumen a todo el equipo de desarrollo. Va a estar un experto de desarrollo con nosotros para contarnos estrategias de seguridad ya sobre ese tema particular, ¿vale? Y me ayudas, Omar, cambiando el slide. Me parece que lo tiene Adrián. Ahí está. Adrián, perfecto. Muy bien, aquí también ven el código para que nos digan cómo la pasaron. Y lo que les decía de los kits se están entregando en México y área metropolitana, ¿no? En México, en CDMX. Sabemos que algunos de ustedes están foráneos, entonces ahí al final de las sesiones participaron en todas las sesiones del October Cloud Fest, les vamos a hacer llegar un detalle. Sin embargo, el paquete de cada sesión, pues no vamos a poder hacérselos llegar hasta allá. Solo en CDMX y alrededores, ¿vale? Y bueno, también como lo mencionaba Manu, estamos muy enfocados en ayudarles con su estrategia de seguridad con Microsoft. Si bien ya varios de ustedes tienen una suscripción o están empezando a desplegar servicios con Azure, nosotros podemos ayudarles a identificar dónde están parados, qué retos y riesgos existen en la infraestructura actualmente, con una postura de seguridad en nube, en donde identificamos los niveles de riesgo, incluso de configuración, ¿no? A veces dejamos ahí mala configuración que aumenta el nivel de riesgo, ¿no? Aumenta esta superficie de ataque, entonces podemos ayudarlos con eso. Si ya están utilizando las herramientas como son Azure Active Directory o ya están bajo una planeación del modelo de adopción de nube, el framework con Azure, también podemos ayudarles a identificar los mejores pasos a seguir, las fases en las que están y cómo lo llevamos de forma segura, ¿vale? Entonces, vamos a estar en contacto con ustedes y la intención también es que ustedes nos digan cómo quieren que continuemos este proceso. Ahí en las grabaciones les hacemos llegar algunos links para que ustedes tengan más información y bueno, vaya, tienen todos nuestro contacto y aquí los speakers están también abiertos a platicar con ustedes. Les vamos a compartir su LinkedIn para que se pongan en contacto. Y bien, si ya vemos que hay algunas respuestas en la
En la encuesta nos vamos al quiz y a la trivia del día. Aquí les voy a compartir mi pantalla. Por favor, súmense con su nombre. Esto nos ayuda a identificarlos. Listo. Vamos a dar tiempo a que se vayan sumando. Ya veo que hay varios. Listo. Ahí estamos, van 10. Vamos a dar unos minutos más para que se sumen. Ya van 11. La verdad es que la intención de estas sesiones de nuevo es que todos nos llevamos a casa tips, ¿no? Tips prácticos para poner en marcha nuestra organización y aprovechar, vaya, las bondades de nube, porque si bien al principio había muchos mitos y no entendíamos algunos conceptos, ya con más claridad podemos desarrollar una estrategia de seguridad en nube. Ya van 13, vamos a dar unos segunditos más. Sí, ahí precisamente yo quería agregar, complementando lo que comentaba Nada al principio, ¿no? Si ya participaron con nosotros en las sesiones pasadas, si se dan cuenta, estamos abarcando varios pilares en toda esta infraestructura en la nube, ¿no? O sea, ya vimos cómo migrar la nube sin comprometer el negocio, cómo usar las mejores prácticas para poder hacer estos procesos, entender las disciplinas que conllevan todo esto. También el tema de los accesos, tenerlos bien gestionados, tener un control de identidades. Y ahora con la siguiente sesión que vamos a tener, pues ya es un complemento totalmente que necesitan trabajar para poder alinearse a esas mejores prácticas y que su infraestructura de la nube pueda ser lo más eficiente para ustedes, ¿no? Eso es lo que buscamos con estas sesiones y que obviamente pues nos den la confianza de que decirles, ¿sabes qué? Estás parado en este lugar, en tu infraestructura de nube, y te podemos ayudar a seguir realizando cambios que estoy seguro que les van a ayudar bastante en su organización y pueden ser incluso reconocidos como Mark Miller, pero sin ser llamados la atención, ¿no? Obviamente. Perfecto, muchas gracias, Omar. Pues vamos a dar arranque a la trivia. Recuerden que en esta trivia no hay tiempo, no, ustedes van avanzando conforme vayan viendo las preguntas y vamos viendo aquí el score en pantalla. Vamos con José Luis a la delantera. Jorge tomó la delantera ahora. Está interesante también este quiz porque identifican las preguntas que tuvieron mal e incluso las pueden corregir, ¿no? Eso también les da el chance de tener otra oportunidad. Víctor está a la delantera ahora. Jorge retomó su lugar. También el espacio, los invito a que se sumen, a que nos sigan en LinkedIn. Estamos haciendo las transmisiones en directo. Pueden compartirlas con su equipo. José Luis tomó la delantera de nuevo. Primera vez que ganan esto. Ahora vamos a la catafixia. Mostrar los primeros 5, los últimos, los mejores 5 participantes. Bien, parece que ya estamos en tiempo. Vamos al podio. Gracias a todos por participar. José Luis se lleva el primer lugar. Vamos a estar en contacto contigo, José Luis, para hacerte llegar tu premio. Jorge, Víctor, muchas gracias por participar. Los invitamos a que se sumen a la siguiente sesión de cierre. Va a estar muy interesante.
Y bueno, es nuestra última sesión, va a haber sorpresas y el tema va a estar muy interesante, ¿vale? Pues bien, ya nada más nos queda cerrar con nuestro Virtual Cheers final. Los invitamos a que activen su cámara, a que tengan a la mano su cerveza, que aquí no se ve, pero gracias, Michelle. Y bueno, sí, todos ya. Cerveza es muy temprano, pero yo tengo un cafecito. Perfecto. Pues nada más cerramos con nuestro Virtual Cheers, agradeciendo el tiempo, el espacio por sumarse. Gracias a todos por activar su cámara y los esperamos en la última sesión de este 2021. Cheers. Gracias por estar aquí.